13 de noviembre del 2023. El día de hoy asumí una operación frente a todos los estudiantes de mentoría de Telegram en Stop Loss. Una operación que sí, como pueden apreciar aquí, se activó prácticamente al punto, es decir, de manera muy precisa, al tic diría yo. Y nos brindó, sí, parte de un movimiento de cerca de un 70% de la operación, no lo suficiente como para que esto amerite la colocación de un break-even debido a el PDF que contiene los recursos de gestión del Badembe con Aka Trading y que menciona que a los 3/4 del recorrido del take profit ya deberíamos colocar el break-even, lógicamente. Sin embargo, me parece importante que detalle ligeramente cuáles fueron las pautas para tomar esta decisión. Cuando comienza la sesión, yo establezco mi bias bajista debido a los niveles de respaldo que hasta el momento se habían respetado. En este caso tenía este CB formado por la vela de temporalidad de 1 hora y la reacción previamente en la vela de las 8 de la mañana. Opero exactamente lo que veo. Cuando observo acá y aprecio la formación de este breakaway gap, asumo que el precio no debe o no va a venir al menos en el corto plazo a visitar ese breakaway gap. Y luego tenemos ligeramente un balance price range. El mínimo que se forma a partir de este movimiento bajista se genera exactamente en los 15.539 y el máximo de la vela de las 9 de la mañana también se genera en los 15.539. Ese máximo, dentro de la estructura de temporalidad de un minuto, es un máximo de plazo intermedio tal y como describo aquí. El área de color amarillo es el rango en equilibrio más reciente por encima del Fair Value Gap diario del 15 de septiembre del 2023. El precio que marca el máximo de la vela de las 9:33, que de hecho es el máximo de la vela de las 9 de la mañana, es el mismo del mínimo del último Balance Price Range. El único espacio en desequilibrio por debajo de tal rango, es decir, debajo de este máximo, es el Breakaway Gap que existe aquí, a las 9:34 exactamente. Esa es la razón por la que yo decido colocar una operación en este desequilibrio, puesto que entiendo que luego de que el precio ha alcanzado el área de descuento de este Fair Value Gap diario, incluso antes de que se alcance el límite inferior, el precio va a alcanzar ese Breakaway Gap. Porque esto es lo que típicamente conocemos como el jardinero podando el césped, podando el jardín, ¿verdad? Y cuando está podando el jardín, deja una pequeña cresta. Es exactamente lo mismo. Aquí el jardinero, que es el algoritmo, empezó a entregar precios y dejó un pequeño rango en desequilibrio que me sirvió de referencia al menos mientras el precio cotizaba dentro del rango de referencia, que sería este máximo en los 15.539, máximo de la vela de las 9 de la mañana. El setup, por tanto, está fundamentado en que el máximo de las 9:39 hora New York es un máximo de plazo intermedio, pero no es un máximo de plazo intermedio porque a mí se me haya ocurrido, sino que es un máximo de plazo intermedio porque supera sin mayor problema e ingresa por debajo del límite superior del Fair Value Gap diario a este rango. Además, neutraliza un máximo anterior y por tanto, al ser un máximo creado en una neutralización, puedo asumir que el máximo anterior es un máximo de corto plazo y este máximo, además de haberse formado en el mínimo de este Balance Price Range, me está diciendo que lógicamente es un máximo de plazo intermedio. Pero si Ángel, si ese máximo es un máximo de plazo intermedio, ¿por qué se rompió si tú dices que los máximos de plazo intermedio no se deben de romper? En efecto, esa es la consigna general, que los máximos de plazo intermedio no se deben de romper. Sin embargo, si nosotros apreciamos la neutralización o ruptura de este tipo de máximos una vez que hayan sido decodificados, por supuesto, la ruptura de estos máximos abre paso, abre las puertas hacia potenciales cambios de estructura. Es precisamente lo que coloco aquí en el último párrafo. La ruptura de máximos o mínimos de plazo intermedio abre puertas de nueva interpretación. Es decir, que una vez que se rompe este máximo, el precio me va a generar una nueva narrativa. De romperse, mi perspectiva se vería afectada, lógicamente, porque hasta este momento no espero que ese máximo se rompa. Aun cuando dependiera de mayor información, este día no operaría más si ese máximo se invalida. Sin embargo, esta es una decisión que yo tomo.
Esto me recuerda a la ICT Mentorship 2022, en la que Michael habla acerca de que él incluso coloca operaciones las cuales considera como pagos premium. Estos pagos premium son operaciones que le permiten a él tener la información que necesita para tomar la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Esa decisión correcta está basada en lo siguiente. Los riesgos de que el precio se involucre con un breakaway gap son, o es en este caso, porque es básicamente un solo riesgo, que lo convierte en un soporte. Sí, porque inicialmente lo tenemos como resistencia y la consigna de un breakaway gap es que el área quede parcialmente abierta, es decir, que exista un área, un pequeño rango dentro de ese breakaway gap sin cotizar, cosa que no vemos dentro del movimiento o cotización del día de hoy. Con esto, lógicamente, se invalida aún muchísimo más mi intención de venta, ¿verdad? Ahora, este es el tipo de riesgos que uno puede perfectamente asumir. Sin embargo, si lo consideramos como un pago premium, existen algunos detalles y algunas acciones que podemos efectuar después de ver este tipo de narrativas. La superación del breakaway gap y el rompimiento de un máximo de plazo intermedio. Veamos cómo es que tenemos a esta hora el gráfico ya formado. Tal y como les mencioné, y de hecho lo voy a reiterar, los riesgos de que el precio se involucre con un breakaway gap son que lo convierta de una resistencia a un soporte. Y al ser un CB, si se supera, si se cotiza por completo ese rango e incluso el precio llega a superar este máximo, que es un máximo de plazo intermedio, existen consignas de alta probabilidad que me van a mí a permitir concluir que va a existir un cambio de dirección, un cambio de estructura. Y eso es precisamente lo que sucede. Ahora, esta fue inicialmente la operación en venta que se tocó stop loss, ¿de acuerdo? La voy a borrar. La voy a borrar temporalmente. Aunque yo mis operaciones como tal siempre las mantengo en el gráfico. Si no la quiero borrar, de hecho voy a solamente ocultarla, ¿vale? Muy bien. Fíjense en esto. Aquí yo coloco una pequeña sombra circular en medio de este mínimo, cuya característica principal que podemos entender, dado que cumple con dos condiciones, es que es un mínimo de plazo intermedio. Primera condición, rompe un key level de temporalidad diaria. Aquí muchos van a decir, ¿cómo es posible que un movimiento de temporalidad de un minuto me rompa un nivel diario? Esto va a pasar, esto va a pasar. No es que tengas que apostar, no, 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 no. Es que si tú observas que esto sucede y que el precio genera de un mínimo un movimiento que rompe sin mayor problema un nivel diario de 4 horas, de 1 hora, pero te estoy hablando de estructuras de un minuto, entonces ese mínimo empieza a tener relevancia y ya podríamos ir asumiendo que es un mínimo de plazo intermedio, que no se debe de romper, lógicamente. Pero además hay una segunda consigna. ¿Cuál es esta consigna? Que de este mínimo es que se genere el movimiento que rompe un máximo de plazo intermedio. Claro, la consigna general es que no se rompa, pero si se rompe existen potenciales cambios de estructura. Ahora, muchos van a decir, Ángel, pero tú tenías aquí un cambio de estructura en descuento del Fair Value Gap diario. ¿Por qué aquí no tomaste la operación en compra? Pensemos en lo siguiente. El Bademecum Aga Trading menciona que no debemos exponernos a operar este tipo de cambios de estructura así nada más, al menos mientras estemos dentro de un rango o fractal bajista. Porque si no, eso sería exponernos a lo que la gran mayoría de personas se expone y es operar un market shift que va a funcionar en un 50% de las veces y en otro no. En otro 50% no. Si bien es cierto, existen filtros para poder determinar que aquí existe un cambio de estructura, pero si lo que tú buscas es tener una certeza en tus operaciones, entonces vas a aplicar las consignas de lectura que te estoy explicando en este video. Este es un máximo de plazo intermedio y no es hasta que tú tengas la ruptura de este máximo que recién puedes confirmar tu operación en compra que colocaste aquí sin mayor problema. Claro, ese fuiste tú, pero si tú esperas este tipo de narrativas, mínimo de plazo intermedio, atraviesas sin mayor problema un nivel diario,
rompe un máximo de plazo intermedio. Todo esto basado en la estructura de esta misma temporalidad. Yo no estoy cambiándome de temporalidad a ver qué encuentro en 3 minutos, en 5, en 15, en 30 minutos. No, no estoy cambiando, no estoy jugando. Y por eso acá detallo. Este es un mínimo de plazo intermedio debido a que rompe sin mayor problema el nivel diario, por lo tanto es un mínimo que toma relevancia y no debería romperse, cosa que no sucede luego cuando tenemos esta contracción. De hecho, esta contracción se acerca al ex breakaway gap, que ahora es un BPR, en donde nosotros podríamos colocar sin problema una operación en compra en apenas su límite superior, protegiendo esa operación debajo de este mínimo de plazo intermedio. Porque si se rompiese este mínimo de plazo intermedio, entonces eso me daría a mí la información para plantear, ojo, plantear, no colocar venta, plantear una operación en venta. Si esto no sucede, sigamos leyendo, de este mínimo, de donde se genera el movimiento que rompe mi máximo de relevancia para la sesión, es que yo voy a empezar a estudiar los posteriores movimientos, tales como la contracción de la que les acabo de mencionar. Si lo que busco es mitigar la operación en venta que coloqué previamente, al entender este tipo de narrativas, estoy en total facultad de comprar en una contracción que se acerque a ese mínimo, puesto que es posible asumir que no se va a romper. Y de hecho hacerlo es una conclusión bastante certera dadas las condiciones gráficas. El precio rompiendo un máximo de plazo intermedio, cuya consigna es que si se genera este tipo de rupturas, hay cambios de estructura, hay cambios de dirección, hay cambios de tendencia. En este caso, ese rompimiento sirve para que el precio continúe subiendo. Este tipo de escenarios me hace recordar, de nuevo, repito, a la ICT Mentorship 2022, donde Michael habla acerca de los pagos premium, en donde él se permite perder en ocasiones para que esas pérdidas le brinden la información que necesita. Claro, en mi caso, yo no coloco 2, 3, 4, 5 operaciones al aplicar el Vademecum Haga Trading. Solo aplico una operación, pero soy totalmente consciente de lo que va a pasar si esa operación toca stop loss. El riesgo de tomar una segunda operación, de hecho, queda a criterio de cada trader. Por ejemplo, Michael sí tomaría una segunda operación si la primera iría mal o fuera mal. La segunda operación, lógicamente, se colocaría exactamente y tal como ya he mencionado, en el límite superior de este BPR, ahora BPR y ex breakaway gap. O, si es que no lo desean plantear de esa manera, enfóquense en este movimiento bajista que tiene un fair value gap en forma de SIB. En la medida en la que el precio supera ese movimiento bajista, ese SIB, lo va a convertir en un BPR. Y aquí en esta primera contracción, de hecho, tienen el soporte, que es el BPR, y una operación en compra allí. ¿Por qué? Porque la ruptura de un máximo de plazo intermedio me permite ir en contra de la dirección en la que inicialmente quería ir, o en contra de la dirección previa, que en este caso era bajista, ¿no? Ahora, si no compraste aquí, bueno, ¿por qué? Porque estás en este periodo de 20 minutos, en esta macro, que en ocasiones te va a dar operaciones y en ocasiones te puede sacar en stop loss durísimo, compras aquí. Acá de hecho tienes una siguiente contracción exactamente a ese mismo precio. Si yo coloco una etiqueta aquí, tengo los 15.540.25 y si yo coloco una etiqueta aquí, tengo los 15.539.50. 3 ticks por debajo del precio que establece el límite superior de este BPR. Entonces reitero, hay dos maneras de colocar una segunda operación en este día. La primera es a las 10:49, cuyo horario estaría aún dentro de este primer periodo de 40 minutos según el Vademecum. Lo podrías hacer para no violar la regla de no operar en la macro entre las 10:50 y las 11:10. O la segunda operación, esperar la narrativa y entrar por el BPR. Este es un setup que de hecho les he explicado en uno de los episodios de la mentoría entrega de precio, que ustedes perfectamente pueden tomar. Ahora, no se trata de que tocar un stop loss es el fin del mundo. Se trata de que tú seas tan capaz de darte cuenta de dónde están las nuevas oportunidades y dónde puedes mitigar tu operación.